En esta etapa vamos a lo que es la elaboración de un cuestionario dentro de algún tema determinado. Vean, como podrán ver, lo que es la presentación de un cuestionario implica tener un recurso. Detallen un poco la presentación inicial de lo que es un cuestionario, ¿okay? Con el icono de una hoja con una marca de chequeo. Debemos tener pendiente nosotros que para los efectos de creación de cuestionario debemos trabajarlos en 3 etapas. Primera etapa es la creación como tal de nuestro banco de preguntas. Una vez configurado el banco de preguntas, procedemos a la segunda etapa, que es el montaje del recurso de cuestionario. Una vez montado el recurso de cuestionario, procedemos en esta etapa a configurar el mismo para lo que es relación tiempo, presentación y ciertos parámetros a la hora de la elaboración. Y una vez configurado, nuestra tercera etapa sería el agregar las preguntas que nosotros tenemos de nuestro banco al cuestionario como tal, de manera que el alumno pueda visualizar cada pregunta dentro o el tiempo reglamentario para responder el cuestionario. Entonces vamos a nuestra primera etapa. Para nosotros elaborar el banco de preguntas, lo primero que debemos de tener, nos vamos acá, hacemos un clic en esta herramienta y escogemos la opción que me dice acá aún más. Una vez dentro de este menú acá o dentro de estas opciones, bajamos y al final vamos a encontrar la opción o la categoría denominada banco de preguntas y la opción que me dice acá preguntas. Hacemos un clic acá donde me dice banco de preguntas. Un consejo. Aquí por lo menos yo tengo acá varias creadas. Un consejo que les voy a dar a muchos. Inicialmente aquí es recomendable, ¿okay?, establecer categorías de preguntas. ¿Por qué? Porque si yo deseo, por lo menos dentro de mi aula, establecer un cuestionario por tema, entonces yo prefiero, o es preferible en este caso, categorizar de manera de que yo pudiera tener preguntas relacionadas al tema 1, preguntas relacionadas al tema 2 y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Dónde la vamos a categorizar? Vean, en esta pestaña acá me dice categorías. Si hacemos un clic en ella, vamos a ver donde dice categoría de preguntas para el curso modelo, en este caso el curso, si el aula donde ustedes están. Ella por defecto tiene una categoría inicial llamada por defecto en modelo 0. Aquí vemos tema 1 y tema 2 porque yo las agregué. Si nosotros tenemos o bajamos acá en este caso, vamos a ver categorías por defecto para los efectos del curso, categorías para categorías misceláneas o para preguntas del sistema. En nuestro caso, yo quiero tener la categoría clasificada dentro de ¿qué? Dentro del curso en el cual yo tengo mi aula. En este caso estoy tomando el aula modelo para los efectos de la enseñanza de la misma. En el caso de ustedes les va a aparecer el curso de su asignatura, donde yo agrego las categorías. Nos vamos acá. La categoría padre o categoría inicial por defecto en el curso, donde yo tengo acá visualizado. Primera categoría, para los efectos del nombre, yo puedo colocar aquí, ejemplo, preguntas, ¿okay?, para yo identificar y tener las preguntas clasificadas. Esto me va a permitir a mí ordenar un poco mis preguntas. ¿Qué sucede si yo no hago trabajo con esta categoría? Simplemente el repositorio o el banco de preguntas se me va a hacer tan amplio que puede llegar un momento en que se me va a dificultar o identificar qué preguntas son del tema 1 y qué preguntas son del tema 2. Entonces, lo recomendable acá es establecer unas categorías para yo clasificar mejor mis preguntas por temática. Entonces, seguimos acá. Preguntas, tema 3. Yo voy a colocar el 3 porque ya llevo una secuencia. ¿Okay? Información de la categoría, yo puedo colocar aquí banco de preguntas, tema 3. ¿Ok? Esto lo estoy colocando por ejemplo para que vayan cocinando un poco lo que es la idea. Una vez que yo establezca aquí mi banco de preguntas tema 3, yo lo que hago es decirle aquí simplemente añado a la categoría. Y quiero que observen, vean,
tema 1, tema 2, preguntas del tema 3. Lo que esté entre paréntesis me va a indicar a mí la cantidad de preguntas que yo tengo dentro de esta categoría del tema 3. Como podrán observar, vean que el tema 1 ya yo he adicionado 4, tema 2 ninguna y así sucesivamente. Ahora vamos a proceder aquí a agregar preguntas. Nos vamos nuevamente acá a la pestaña donde me dice preguntas y he aquí donde nosotros pendientes. Lo primero, si ya yo tengo mentalizada la idea de la clasificación, yo me voy aquí inicialmente y escojo por defecto en modelo, en el aula, yo aperturo y yo tengo acá tema 1, tema 2 y aquí le coloqué preguntas tema 3. Pude haber colocado tema 3 para establecer un mismo orden. Yo voy a escoger tema 2. Esto es simplemente para que el banco de preguntas, quiero que observen aquí que esto quedó en blanco. Si pudieron detallar las preguntas que yo tenía aquí anteriormente, desaparecen. ¿Por qué? Porque ahora estoy en la categoría del tema 2. Entonces procedo aquí, una vez clasificado esto, procedo a agregar las preguntas. Creo una nueva pregunta. En esta lista, el tipo de pregunta, tenemos que estar claros en escenarios como preguntas de opción múltiples, verdadero o falso, emparejamiento, respuestas cortas, numéricas y así sucesivamente. Entonces, dependiendo a veces el nivel que nosotros o el puntaje que nosotros deseemos para el examen, para el cuestionario, procedemos a escoger aquí. Veamos lo siguiente. Vamos a escoger una pregunta que quiero que vaya para el cuestionario. Vamos a ir copiando un poco lo que es la idea. Escogemos lo que es opción múltiple. Le digo acá aceptar. Vean que de una vez ya me dice que está en la categoría número tema 2. El nombre de la pregunta, aquí tenemos que estar pendiente. Esto no es la pregunta que va a ver el alumno, sino esto es para los efectos de nombre pregunta. Es la pregunta que yo voy a tener de control interno. Yo puedo, si yo quiero trabajar varias preguntas de opción múltiple, yo puedo colocar opción múltiple 1 para llevar una secuencia, opción múltiple 2, opción múltiple 3 y así sucesivamente. Lo otro es que dependiendo del control que yo tenga, porque yo puedo tener opción múltiple para selección múltiple o selección sencilla. Ojo, ambas entran dentro de esta misma categoría. Entonces, he allí la clasificación que yo le voy a dar en este renglón. ¿Okay? Vamos a momentáneamente, yo puedo colocar aquí opción múltiple 1. ¿Okay? Procedo a realizar la pregunta. Pregunta a realizar. Recuerden que esto es un ejemplo. Esto es lo que va a ver el alumno seguidamente pendiente. Acá, puntuación por defecto. Es la puntuación por defecto que él va a tener por pregunta. Aquí donde tenemos que estar bien sincronizado con el puntaje que yo voy a tener para el examen y el puntaje total y el puntaje específico por cada pregunta. Tenemos que estar pendiente de eso. ¿Okay? Si esta pregunta yo quiero que ella por defecto sea el valor 1, yo le puedo colocar 1. Del resto, yo puedo modificar este valor. A nivel de retroalimentación general, debemos siempre, un consejo para muchos es leer un poco de qué tipo de retroalimentación se refiere a esto. Si yo hago un clic acá y se muestra al estudiante después de haber respondido la pregunta. Diferencia de retroalimentación para la respuesta, que depende del tipo de pregunta y la respuesta dada por el estudiante. Aquí se muestran siempre el mismo texto en todos los casos. Pendiente entonces. Número de identificación, esto lo vamos a ver. Bueno, creo que esto lo expliqué, si no mal recuerdo, en uno de los temas de los cursos con relación a lo que es la categoría de las calificaciones. Uno o varias respuestas, pendiente aquí con este escenario. Si esto es selección simple, yo quiero que el alumno me dé una sola respuesta de varias opciones que sea a escoger una, yo le voy a decir solo una respuesta. Barajar respuesta. Estamos hablando, cuando me refiero a barajar respuestas, si yo tengo aquí elección 1, elección 2 y elección 3 o 4 elecciones para que el alumno escoja en ese orden secuencial, ¿okay? Esto de barajar respuestas implica que si están dos alumnos juntos en distintos equipos, pero están en el mismo sitio, por dar un ejemplo,
al primer alumno le va a aparecer elección 1 como primera, pero al siguiente, la elección 2, le puede aparecer de primera acá, y así sucesivamente. El sistema lo que hace es barajar el orden de cada una de estas preguntas. Entonces, si yo le digo aquí solo una respuesta, yo poseo acá elección 1, yo planteo aquí la opción. Ejemplo, opción correcta. Yo puedo colocar aquí la respuesta que yo quiero correcta. Yo puedo decirle en la 1, en la 2, o en la 3, o en la 4, en cualquiera de ellas. ¿Cómo yo la voy a identificar para los efectos de cuál es la correcta? En este caso, aquí en la calificación. Si esta para mí es la correcta, yo puedo decir opción A. Si para mí esta es la correcta, yo le digo aquí 100%. Simplemente todo el puntaje va en función de esta. Elección 2, yo puedo decirle acá opción B. Para mí esto es respuesta incorrecta. ¿Qué le digo acá? Ninguna. Pendiente. Yo puedo darle una retroalimentación acá en función de esta respuesta. Si esta es la correcta y él respondió de una manera correcta, le digo acá felicitaciones. Todo depende cómo yo quiera establecer la retroalimentación. Igual para los casos que son falsas. Opción A, opción B, opción C no es la correcta, y yo puedo colocar incorrecto como retroalimentación. Ese mismo texto lo tomo para acá. Vamos a trabajar con 4 opciones. Ok, pueden ser 5 más. Y yo voy a colocar una última, 2 cambios, y continúo editando para que vean algo. Al yo guardar cambio y continuar editando, puedo seguir trabajando acá con esto, pero vean ahora, yo puedo tener una opción denominada vista previa. Es para yo ver cómo el alumno podrá visualizar esa pregunta. ¿Ven? Aquí está, pregunta a realizar. La pregunta que yo le estoy haciendo al alumno, escojo una opción. Ejemplo, voy a escoger una incorrecta. El alumno, para los efectos de culminar su evaluación, yo debo indicarle acá en las instrucciones, que eso lo vamos a ver más adelante, la opción que me dice enviar y terminar. ¿Ves? Ya para los efectos de cuando vaya a calificar, esto es lo que verá el alumno, donde él se ha equivocado, la respuesta incorrecta, me dice respuesta incorrecta, y de una vez me está diciendo la respuesta correcta es la opción A. Ya me está dando la retroalimentación. Yo le voy a dar a comenzar de nuevo. Como docente tengo esta opción, puntuado como 1, voy a escoger la opción correcta, envío y termino, y quiero que observen acá que de una vez ya el sistema va calificando automáticamente. Quiero que observen que aquí cambió desde el punto de vista aleatorio, puntúa 0 sobre 1, comienzo de nuevo acá, es para probar, vamos a la opción C, que es la correcta, envío y termino, ¿ven? Puntuación correcta, y ven aquí ya el puntaje, ya el alumno automáticamente va viendo el puntaje con relación a su respuesta. Cierro mi vista previa, guardo cambios. Ok, al yo guardar cambios, vengo acá a la lista de las categorías del tema 2. Vean que ya tengo aquí una pregunta ya creada. Entonces vean, ya de aquí en adelante esto es repetitivo porque vuelvo aquí nuevamente a crear nueva pregunta. Aquí vuelvo a escoger, dependiendo la opción, si yo quiero tener varias de opción múltiple o selección simple, bueno, simplemente escojo otra y así sucesivamente. Puedo escoger respuesta corta, emparejamiento, numérica, algún ensayo. Ojo, tenemos que estar pendientes que hay preguntas donde la calificación es manual, donde el docente tiene que leer, y en función de la apreciación, en función de la pregunta, lo que responde el alumno, el docente procede a calificar las mismas. En este caso es manual. Entonces vean que ya esto es más que repetitivo,
A medida que yo voy creando mi banco de preguntas, yo voy a ir adicionando lo necesario y esta lista se va incrementando. Entonces, a medida que voy adicionando, quiero que observen acá, voy al tema número 1, la categoría, y vean, por dar un ejemplo, de opción múltiple 1, opción múltiple 2, ¿okay? Tengo una de respuesta corta y otra de verdadero y falso. Este es para los efectos. Vean, aquí está la fecha de la creación y todo. Vamos con lo relacionado a lo que es la creación de la cuestionario dentro del aula de clase.